Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón Jefe. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de música. Va a ser un vídeo de jazz porque es un vídeo que se encuadra dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie en la que hablo acerca del jazz que más me interesa y lo comparto con todos ustedes. Músicos, discos, libros, películas, documentales, bueno, todo lo que tenga que ver con el jazz que a mí más me interesa y que espero que a ustedes también. Y hoy vamos a tener una edición un tanto crepuscular de Impresiones sobre Jazz porque ustedes ya saben que me han interesado siempre las partes finales de las carreras de los músicos de jazz y de otros estilos también, por supuesto. Esos años crepusculares en los que ya han recorrido casi la totalidad de sus trayectorias vitales, esos momentos en los que puede parecer que ya han dicho y ya han hecho todo lo que tenían que decir y hacer, pero que son momentos también en los que podemos observar los cambios que el paso de los años y las tendencias musicales pueden haber operado o no en sus estilos. Y suelen en muchos casos ser momentos en los que estos jazzmen o jazzwomen, a veces ya ancianos y cansados, pero con la seguridad, con el savoir-faire que otorga la experiencia, producen música memorable. Por mucho que retrospectivamente podamos decir que se trata del canto del cisne, de unas últimas aportaciones a un legado musical construido durante las décadas precedentes en diversos tipos de contextos históricos y musicales. Y hoy vamos a hablar de un disco de estos que yo llamo crepusculares, de la parte final de la carrera de un músico, que es un músico de jazz realmente muy conocido y que se encuentra entre mis saxofonistas favoritos. Me refiero al presidente, Lester Young, de quien yo creo que hay que escuchar prácticamente todo. Sus grabaciones con la orquesta de Count Basie, por ejemplo, sus grabaciones para Commodore en grupos pequeños, también, por ejemplo, las sesiones de los años 40 para el sello Aladdin, que aquí están completas en 2 discos. Aquí, bueno, toca pues con grandes de la historia del jazz, Nat King Cole, Red Callender, Willie Smith, Howard McGhee, Vic Dickinson, Curtis Counts, Roy Haynes, bueno, un montón de músicos interesantes. Estas son sesiones de los años 40, pero con muy buen sonido para tratarse de sesiones de hace más o menos 80 años. Después hay discos de los años 50, como por ejemplo esta colaboración con Teddy Wilson, The Lester Young Teddy Wilson Quartet. Este es un cuarteto en el que Lester Young aparece junto a Teddy Wilson al piano, Gene Ramey al contrabajo y Joe Jones a la batería. Este es un verdadero discazo del sello Verve y algún día tendré que traerlo por aquí, por el canal y comentarlo un poco más en profundidad. Pero hoy no vamos a hablar de ninguno de estos discos ni de sus grabaciones con Count Basie, que son interesantísimas, sino que vamos a hablar de este disco que aquí presento en la edición de Verve Master Edition, con esta versión presentación Digipack. Ahí tenemos a Lester Young en la cubierta sentado y Roy Eldridge que se le acerca y le dice algo ahí, no exactamente al oído, pero parece ser que es algo divertido porque se lo están pasando muy bien. En unas sesiones que fueron bastante difíciles, por cierto, porque cuando en febrero de 1958 Lester Young grabó en la ciudad de Nueva York este disco para Verve, que se titula Laughing to Keep From Crying, es decir, riendo por no llorar. Este es un disco grabado en Nueva York para Verve, producido por el propio Norman Granz. Pues cuando en febrero de 1958 Lester Young entró en el estudio para grabar este disco, le quedaba poco más de un año
de vida. Evidentemente él no lo sabía, pero retrospectivamente sabemos que así es. Físicamente estaba visiblemente debilitado. Ahí lo ven sentado en una silla con Roy Eldridge agachándose para hablar con él. Pero a pesar de estar debilitado físicamente, había alcanzado en vida el estatus de leyenda gracias a las grabaciones que hemos comentado en los años 30 y 40 con Count Basie, con Billie Holiday, esas colaboraciones con Billie Holiday en las cuales en grupos pequeños Billie Holiday era otra solista dentro del grupo de músicos, grabaciones sensacionales que de hecho cimentaron la fama de esa gran vocalista que fue Billie Holiday, y además tuvo Billie Holiday una relación muy especial con el propio Lester Young, que fue creando un legado musical ilustre que le asegurará para siempre un lugar de honor en la historia del jazz. Cuando llegamos a 1958, en el mes de febrero de ese año, Lester Young era el presidente, el hombre que en los años del swing y de la posterior aparición del bebop había demostrado que podía tocarse el saxo tenor de una manera llena de swing, pero a la vez melódica, a la vez lírica, con una potencia a menudo contenida que subrayaba la belleza de las melodías que interpretaba o la ligereza de un swing contagioso por lo natural que sonaba al salir de su saxofón, un swing que además potenciaba también los silencios, lo que no se dice, lo que no se toca, etc. Pues también es importante en el estilo al saxo tenor de Lester Young. Era un icono, Lester Young, con su mirada afable, su sombrero, pero evidentemente en 1958 Lester Young era un presidente, sí, pero un presidente que era una imagen del pasado, de una música que seguía por 1958 evolucionando hacia el hard bop y que no tardaría en conocer lo que era eso del free jazz con la llegada de Ornette Coleman y todos los demás. Cierto que era así, que era Lester Young una imagen del pasado, pero el pasado no puede obviarse, porque del pasado viene el presente y también lo que nos depara el futuro. Por fortuna, para quienes amamos, como yo, la figura y la música de Lester Young, allí estaba Norman Granz. Importantísima la figura de Norman Granz, no puedo dejar de subrayar esto. Allí estaba Norman Granz para documentar una excelente sesión que funcionaría casi como testamento final de la discografía de Lester Young y en la que el saxofonista aparece en compañía de dos trompetistas. Uno no era suficiente, aquí tenemos dos trompetistas que además son dos trompetistas que son sinónimos del mejor swing. ¿Quiénes son? Pues uno de ellos es Roy Eldridge y el otro es Harry Sweets Edison, que tienen muchísimo protagonismo con y sin sordina en un septeto, porque aquí lo que tenemos es un septeto en el que la sección rítmica es de verdadero lujo. Hemos dicho que aparece Lester Young, también Sweets Edison y también Roy Eldridge, que además está ahí en la cubierta. Pero la sección rítmica incluye a Hank Jones al piano, a Herb Ellis a la guitarra, a George Duvivier en el contrabajo y a Mickey Sheen, que tocaría en otras ocasiones con Lester Young, pero que no es un batería muy conocido, pero que aquí aparece. No era uno de los músicos que solían pasarse por las sesiones de Verve, como tampoco lo era realmente George Duvivier, pero aquí aparecen los dos. Y es una sección rítmica de verdadero lujo. La estructura del álbum, por supuesto, es la de una de esas jam sessions que tanto atraían a Norman Granz y a gran parte del público que compraba los discos de Verve en los años 50. Pero ya desde los primeros temas, los dos primeros temas, que son Salute to Benny
y una versión de They Can't Take That Away From Me. Ya desde esos dos primeros temas nos damos cuenta de que no estamos ante un disco cualquiera. Este es un disco, esta es una sesión muy especial, porque en esos dos cortes que abren la sesión, y voy a darle la vuelta al disco para que puedan ver la parte posterior, y ahí están esos dos temas, Salute to Benny y They Can't Take That Away From Me. Bueno, pues en esos dos temas que abren la sesión, Lester Young deja a un lado el saxo tenor y nos regala solos al clarinete. Y además no a cualquier clarinete, sino al clarinete metálico. De ahí que el primer tema del propio Lester Young, lo compuso él, se titula Un saludo a Benny, Salute to Benny, en referencia, por supuesto, al rey del swing, el clarinetista Benny Goodman. Escasas son las ocasiones en las que podemos escuchar a Lester Young tocando el clarinete, pero curiosamente, hace muchos años en España, encontré esta edición francesa en 2 CDs que voy a mostrar con esta cubierta de Lester Young tocando precisamente el clarinete, un dibujo de Lester Young tocando el clarinete que se llama Sus obras completas al clarinete, The Complete Clarinet Works. Y pues aquí pueden ver que en 2 discos se reúnen todos los temas en los que se sabe que Lester Young tocó el clarinete, incluyendo al final los 2 que aparecen aquí en Laughing to Keep From Crying. Entonces este es un disco que no he visto desde entonces, es un disco publicado en Francia, que salió en el año 2010, es decir, tiene ya unos casi 15 años y pues yo lo encontré en Vigo, en España, y por supuesto que en cuanto lo vi me lo quedé porque es un disco curioso, diferente. Lester Young generalmente nos lo imaginamos con un saxo en la mano, pero también toca en algunos casos el clarinete. Así que en este disco, en esta recopilación doble, ustedes pueden encontrar las obras completas al clarinete de Lester Young. Y en Laughing to Keep From Crying nos encontramos con 2 temas en los que toca el clarinete. Por ejemplo, cuando lo escuchamos tocar el clarinete antes de esta sesión, estamos hablando, por ejemplo, de algunas grabaciones que hizo con Count Basie, como Blue and Sentimental, y sobre todo las de los Kansas City Six, en grupos pequeños para el sello Commodore, pero en los últimos, y todo esto se encuentra aquí, por supuesto, pero en los últimos años de su carrera, Lester Young pocas veces tocó el clarinete, y esto supone que aquí haya 2 temas al clarinete, supone una verdadera rareza. Toca un clarinete metálico, no de madera, y en el saludo a Benny Goodman, Salute to Benny, tras 2 solos de los trompetistas, entra Lester Young al clarinete, lo cual, pues claro, nos sorprende por el sonido. Esperamos a un Lester Young tocando el saxo tenor, y aquí toca el clarinete en este primer tema. Y con parsimonia explora sobre todo los registros más agudos del instrumento, tocando de una manera melódica que a veces recuerda al propio Benny Goodman, sobre todo cuando explora los registros más agudos del clarinete, y que cuenta, por supuesto, con el apoyo inestimable de una magnífica sesión rítmica. Escuchamos este primer tema y ya sabemos que este disco es especial, que es una sesión diferente. Es posible que estuviese mal de salud, sin ninguna duda. Es posible, no, es seguro que estaba mal de salud Lester Young, pero estamos ante algo especial por los músicos que tocan con él, por el hecho de que de repente decide tocar el clarinete metálico, y cuando llegamos al segundo tema, They Can't Take That Away From Me, un verdadero clásico, introducido por Fred Astaire originalmente en una de sus películas, ese tema es uno de los puntos álgidos del disco, desde mi punto de vista, introducido brevemente por el clarinete de Lester Young, dando paso después a un breve interludio al piano de Hank Jones
para que regrese el clarinete y posteriormente las trompetas. El contraste es verdaderamente maravilloso entre el sonido pausado del clarinete y el igualmente pausado pero más agudo de unas trompetas que entran aquí magníficamente con sordina. Es realmente una conversación entre el clarinete y el resto de los instrumentos, con un Lester Young reflexivo que se siente a gusto en este tempo más lento, explorando a veces los registros, en este caso más graves, del clarinete metálico. Y Herb Ellis, a la guitarra, parece ser que a Herb Ellis le encantaban los pocos discos de Lester Young al clarinete que había escuchado en Texas en su juventud. Herb Ellis a la guitarra también contribuye un breve interludio antes de que el tema se termine, tan tranquilamente, tan pausadamente como se inició. Una maravilla ese They Can't Take That Away From Me. Por cierto, que si abrimos el disco, bueno, vemos que aquí están las notas originales y pues aquí se despliega, tenemos una fotografía ahí de Lester Young con su típico sombrero, está el CD ahí, y en la parte interior nos encontramos con un libreto en el que precisamente hay una fotografía de Lester Young tocando el clarinete metálico, y una reproducción de la portada original, fotografías, ahí está Roy Eldridge con Lester Young durante las sesiones. Tenemos también aquí a Sweets Edison en esa fotografía tocando la trompeta. Bueno, una de estas ediciones verdaderamente modélicas de esta Verve Master Edition. Me encantan estas ediciones en Digipack, son hermosas y además el sonido es siempre magnífico y la presentación pues verdaderamente impagable. El segundo tema original de Lester Young en el disco se titula Romping, con una breve introducción al piano que da paso a las trompetas de Edison y de Eldridge, que dejan ya claro que la improvisación aquí se basa, sí, un poco en el blues, pero sobre todo en el swing. Todavía hay espacio para Ellis, para Jones, antes de que entre Lester Young al saxo tenor. Tarda bastante en este Romping en entrar al saxo tenor. El compositor del tema, Romping, Lester Young, con un solo contenido elegante, típico de él y que me parece excelente en este contexto. Nos vamos a encontrar, ya digo, dos temas originales de Lester Young. Está el Salute to Benny y este Romping, una magnífica improvisación a ritmo de swing. Y lo demás son standards. Tenemos, por ejemplo, Gypsy in My Soul, que es un tema que, a pesar de lo que dicen las notas internas del disco, es un tema que se interpretó bastante durante la era del swing. Es posible que desde la era del swing a 1958 no se hubiese interpretado tanto, como dicen las notas, pero bueno, fue uno de los standards de las big bands que aquí está introducido no por el piano, no por el saxo, sino por la guitarra de Herb Ellis con un swing suave que da paso a Lester Young brevemente y después a las trompetas de Roy Eldridge y Harry Sweets Edison. En general, no en todos los temas, pero en general, los solos de trompeta suelen ir en esa secuencia. Primero Roy Eldridge y después Harry Sweets Edison. El segundo solo de Lester Young es más o menos igual de extenso que el primero y conjuga una leve potencia con un tono contenido que enfatiza los silencios. Después viene Please Don't Talk About Me When I'm Gone, por favor no hables de mí cuando me haya ido, otro clásico del swing. De hecho es un clásico del swing que solían también tocar las bandas de western swing, esa mezcla de jazz, de swing y country
que tuvo tanto éxito en los años 30 y 40 con bandas como por ejemplo la de Bob Wills y sus Texas Playboys. Pues ellos también tocaban su propia versión de Please Don't Talk About Me When I'm Gone, un clásico del swing, atacado aquí a un suave medio tiempo, introducido por las trompetas, con Lester Young además tocando al fondo. Están los dos trompetistas, Roy Eldridge y Harry Sweets Edison, haciendo sus solos, y por detrás se escucha de vez en cuando el saxo de Lester Young. Y después llega un solo elegante, con notas alargadas además, de Lester Young, que es una verdadera delicia, con un intercambio después muy inteligente entre trompeta y saxo, y también muy agradable. Y habrá también en Please Don't Talk About Me When I'm Gone un solo de guitarra de Herb Ellis, un solo de piano de Hank Jones, que van por el mismo camino. Yo cuando escuchaba este tema ahora, porque llevaba un tiempo sin escuchar este disco y lo he estado escuchando bastante últimamente, cuando lo escucho, esta versión, me da la sensación de que es una interpretación que podría fácilmente describirse como una especie de swing conversacional, ¿no?, en el que cada músico comparte libremente sus ideas y el resultado total es realmente excelente. Otra cosa típica de las sesiones, de las jam sessions, además, organizadas por Norman Granz, eran los medleys, esos popurrís, en este caso de baladas. Tenemos un ballad medley, un medley de baladas que incluye, dura 6 minutos y medio, y el septeto interpreta durante ese popurrí de baladas The Very Thought of You, de Ray Noble, I Want a Little Girl, que es un tema más bluesero, y Blue and Sentimental, precisamente ese tema originalmente grabado, que está aquí además, ese tema originalmente grabado por Lester Young tocando el clarinete con la orquesta de Count Basie. Y este medley no entró, por desgracia, en el LP original, y en el que la versión de Roy Eldridge de I Want a Little Girl es verdaderamente maravillosa, como lo es también, hay que decirlo, el Blue and Sentimental de Lester Young al saxo tenor, tocando la hermosa melodía de una manera reflexiva, emotiva, poética. Realmente un gran momento de este disco. Tampoco entró en el álbum original. Realmente el álbum original tenía solo 5 temas, porque este popurrí de baladas no entró, y tampoco entró en el álbum original Mean to Me, en una versión a medio tiempo que recuerda algunos de los mejores temas grabados por Lester Young en grupos reducidos durante los años 30 y 40. Por ejemplo, algunos de los temas que se incluyen en sus sesiones para el sello Aladdin. Con solos excelentes, apoyados en una magnífica sección rítmica, porque realmente lo es. Esta sección rítmica de piano, guitarra, contrabajo y batería es maravillosa. Sin duda, de lo mejor que esta especie de jazz de cámara puede ofrecer, a pesar de que evidentemente nos encontramos con un Lester Young ya mayor, a un año de su fallecimiento, en unas condiciones de salud muy lejanas de lo óptimo, pero a pesar de esto, la música es maravillosa. Y del sonido de Lester Young en esta sesión, el guitarrista Herb Ellis diría lo siguiente posteriormente, y se recoge en las nuevas notas, porque aquí en el libreto encontramos las notas originales, pero también unas nuevas notas. Y de hecho, no recuerdo ahora quién escribe las nuevas notas, pero lo voy a ver. Francis Davis, el crítico musical Francis Davis, escribe las nuevas notas, y en esas nuevas notas se encuentran estas palabras de Herb Ellis. Todavía me parecía que Lester sonaba de maravilla. Por supuesto, habría sonado mejor incluso de no ser por lo mucho que bebía.
Sí, los problemas con el alcohol de Lester Young son notorios y pues redujeron el número de años que le tocó vivir y por supuesto también su contribución al jazz. Podría haber sido mucho más extensa, pero bueno, no mucho más importante, porque Lester Young es uno de los grandes del saxo tenor, es uno de los jazzmen más importantes de la historia de esta música. Y esta fue la última sesión de Lester Young para Verve grabada en los Estados Unidos. Hay una sesión grabada en Francia unos meses después que sería la última, pero esta es la última para Verve grabada en los Estados Unidos. Y en esta sesión deja claro que pese a las dificultades que sufría por sus problemas de alcoholismo, sus problemas de salud en general, pese al paso del tiempo y los cambios estilísticos en la historia del jazz, él seguía siendo el presidente, uno de los saxofonistas más importantes y de mayor talento de la historia del jazz, en un disco crepuscular realmente recomendable y maravilloso, en un septeto de un talento también excepcional. Laughing to Keep from Crying, riendo por no llorar, un disco de 1958 producido para Verve por Norman Granz y que les traigo hoy al canal para invitarles a que lo escuchen, aunque es muy posible que ya lo tengan y que ya lo conozcan. Y si es así, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, díganme qué les parece este álbum, qué otros discos de Lester Young tienen, qué otros discos de Lester Young les parecen recomendables y en general qué supone para ustedes dentro de la historia del jazz la figura de un grande como el presidente Lester Young. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde en el mes de enero del año 2025 he grabado en mi casa, aquí en el salón de mi casa, este vídeo dentro de la serie Impresiones sobre el jazz. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Que sirva este vídeo como introducción a la música de Lester Young, a pesar de que hablamos de uno de sus últimos discos, de una de sus últimas sesiones, de uno de sus álbumes crepusculares que a mí tanto me interesan, pero que sirva este vídeo como una invitación a la escucha de la música y al descubrimiento de la figura del gran Lester Young. Continúen escuchando buen jazz, siempre lo digo, porque ya lo decía Billy Strayhorn, también Duke Ellington. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias como siempre por su atención y también por cualquier comentario que dejen por la parte de abajo de este vídeo. Me despido ya, hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube Antón GF y dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Gracias y hasta la próxima.